Un cordial saludo, soy Sandra Acevedo Zapata, docente de planta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este momento voy a abordar los conceptos básicos y fundamentales de las teorías de las políticas organizacionales. Esto es muy importante en la administración y la gestión educativa porque se debe tener una perspectiva clara de cuál es el horizonte epistemológico desde el cual realizamos nuestras actividades de gestión, así como nuestras actividades pedagógicas. Todo debe estar orientado desde una perspectiva trascendental que supere las miradas instrumentales en las cuales se cae cuando simplemente se realizan acciones que van a la deriva. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes este primer trabajo para que se ubiquen en estas discusiones. Aquí tienen mi ORCID por si quieren consultar algunas publicaciones y bueno, al final tendrán también mi correo electrónico para lo que requieran. Partimos entonces de que las políticas organizacionales, según Chavenato, son directrices que brindan lineamientos para todos los actores de la organización y que se evidencian en los principios, las normas y los propósitos que permiten actuar para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Son construidas por los directivos y se materializan en la cultura organizacional. Por tanto, para este autor, la cultura organizacional es un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. Por tanto, cada uno de los enfoques que han desarrollado la teoría de la administración ha tenido implícito un abordaje sobre políticas organizacionales que la implementan en la vida diaria. Siempre hay algo que subyace, una mirada que nos orienta frente a todas las acciones que realizamos. Es importante abordar a Taylor, quien en 1911 planteó principios de la administración científica. El objetivo de las políticas organizacionales, desde la perspectiva de Taylor, es que la máxima prosperidad para el empresario y para cada uno de los empleados debe lograrse con ese esfuerzo conjunto. Con este fin elaboró la ciencia de la medición en la ejecución de las operaciones del trabajo. Esto marcó toda la organización en la productividad y hizo mucho más eficientes los procesos industriales. Luego, nosotros tenemos a Fayol, quien nos habla de la administración industrial, en la cual las políticas organizacionales permiten formular el programa general de la empresa, permiten constituir el cuerpo social, coordinar los esfuerzos, armonizar los actos, donde lo fundamental para Fayol es administrar las funciones y procedimientos a través de las técnicas de producción, comerciales, financiera, contabilidad, seguridad. Todos los procesos implícitos en una empresa pueden ser organizados desde esta perspectiva. La aplicación de los principios de la administración científica contribuyó a la generación de riqueza y promovió la eficiencia en las organizaciones. Sin embargo, fue llevada al extremo y también motivó la alianza de los trabajadores y el surgimiento de los primeros sindicatos. En resumen, el postulado de esta teoría es que la mejor forma de organizar está basada en una distribución de funciones que se subdividen en subfunciones y procedimientos, los cuales a su vez son desarrollados por uno o más puestos o empleados. Seguimos entonces con la lectura que hizo Max Weber con la teoría burocrática. Él escribió el texto relacionado con economía y sociedad. En 1922 él apuesta por los principios de la administración burocrática como superior a otras,
más precisa y crea un sistema de autoridad indiscutible a través de normas escritas con decisiones o actos administrativos. Esto todavía nos rige, pues es todo nuestro sistema burocrático. Existe una atribución de tareas. Los cargos son establecidos por jerarquía. El desempeño del cargo es regido por leyes, no por preferencias personales. Existe la separación de la propiedad y de la administración. Los miembros de la burocracia son funcionarios profesionales. En resumen, el postulado que hace Max Weber de la teoría es que la mejor forma de la organización es la que tiene reglas claras y racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica en sus empleados y sus gestores. Ojalá así se hubiese seguido implementando. Sin embargo, hemos visto que en todas las teorías hay, digamos, algunas desviaciones, pero esta en su principio fue muy importante. Sabemos de los problemas que se tiene en la corrupción y entonces es algo que debemos cuestionar, que no es tanto cómo está organizado, sino cómo se implementa, porque no es permeado por esta mirada epistemológica que es con la que surge esta propuesta. Seguimos luego con las teorías de Mary Parker Follett. Es muy importante el aporte que nos hace Mary Parker Follett, porque ella es una verdadera filósofa de la administración. Destacó en su obra la importancia que tiene la coordinación de los esfuerzos del grupo y cumplimiento eficiente de una tarea, y que la tarea de un administrador, según ella, es descubrir las motivaciones de los individuos y de los grupos. Por tanto, aportó muchísimo a comprender lo humano de las organizaciones. Generó pues un movimiento que otros autores como Mayo, Maslow, Herzberg y McGregor siguieron después. Entonces, también hay trabajos como los de Lewin y Maslow, quienes influyeron la obra de otros teóricos en este campo, como Rensis, Likert, Douglas, McGregor, Chris Ekris y Frederick Herzberg, que ya lo había nombrado, quienes aplicaron la psicología humanista a las organizaciones. En resumen de este postulado, es que la mejor forma de la organización es la que considera e integra a las personas que la hacen funcionar. Mejor dicho, donde se cambia la concepción y el hombre deja de ser un objeto de producción para volverse un sujeto que es protagonista, que se requiere reconocer y que gracias a esas interacciones que son valoradas puede aportar más a su organización. Todos también como grupos podemos aportar muchísimo más cuando somos tratados como humanos, y es de lo que se trata de este trabajo, que también en las instituciones educativas se pueda tener una mirada desde la perspectiva de lo humano. Principalmente en las instituciones educativas debe ser así. Luego entonces nosotros tenemos la propuesta de Elton Mayo, quien en 1932 destaca el comportamiento de los miembros, las interacciones de los individuos, el desarrollo de normas y valores, aspectos no formales de la estructura organizacional, y reconoce los factores psicológicos y sociales como fundamentales a tener en cuenta en los procesos de la administración. El grupo social fundamental para la organización es la esencia, es la base de su estructura, es lo que permite todas las interacciones, y la organización informal es importante porque permite relaciones espontáneas no prescriptivas, que permite, por ejemplo, que a las personas se les den recompensa. Afirmó que, un hombre no es una máquina, y dándole incentivos el hombre rendiría en su trabajo. Entonces todavía nosotros necesitamos muchos reconocimientos. La persona cuando recibe esos reconocimientos se siente empoderada, siente gusto por estar allí y logra ser muchísimo más productiva. Entonces es fundamental el trabajo de quienes hacen toda esta actividad de ese reconocimiento, que realmente se haga. A veces solamente hay unas miradas muy de objeto del hombre, entonces solamente es presión, exigencia, y se olvida esta parte humana que es fundamental. Y miren desde 1932 y desde 1920 se está planteando, porque además en estos momentos ya estaban acabándose con todas las formas de esclavitud aún en América.
Todavía quedaban algunos lugares como Brasil, y por eso Paulo Freire, pues lo nombro por lo que es en el campo de la educación que estamos hablando, tuvo que hacer grandes trabajos para ese empoderamiento subjetivo, y este tipo de abordajes reconoce esta necesidad, esa afirmación del hombre como este sujeto que es protagonista. Chester Barnard, en su célebre The Function of Executive, presentó una nueva teoría organizacional que concebía a las organizaciones como sistemas cooperativos, no como productos mecánicos de diseños de ingenieros de eficiencia. Según Barnard, para alcanzar los objetivos, las personas no actúan solas, sino que se relacionan. Las organizaciones surgen mediante la cooperación y la participación de personas. Cuando las organizaciones son pequeñas, como es el caso de las empresas familiares o pues, las pequeñas empresas que están surgiendo y son poquitos miembros, los objetivos coinciden con los de las personas pues, que lideran y por lo tanto esa cooperación está asegurada. A medida que las organizaciones crecen, el conflicto aparece, es parte de la vida. Para evitar que esto se agudice, que genere interferencias, hay que dar incentivos, plantea Barnard. Y la tarea del ejecutivo, del administrador, del gerente, es promover la participación. Barnard considera que una persona debe ser eficaz para cumplir los objetivos de la empresa y eficiente para satisfacer sus propios objetivos. Por tanto, cuando no hay balance, cuando no hay un equilibrio entre estos dos elementos, es cuando hay problemas. Se debe trabajar muy duramente por lograr los objetivos de la empresa, pero también el bienestar de las personas. Esto debe ser equilibrado, no debe romperse este equilibrio porque entonces allí estaríamos fallando y a veces sucede hoy en día porque hay adicción al trabajo o porque las exigencias son muy fuertes por las metas que se proponen las instituciones cuando no son realistas o cuando no hay los elementos para lograrlas. Entonces, por eso es necesario que siempre se esté evaluando el bienestar de las personas con respecto a esos principios y a esas búsquedas que se tienen a nivel institucional del bienestar de las personas y que se logre también cumpliendo los objetivos, porque no es solamente también que el bienestar de las personas, entonces, que es cuando, por ejemplo, las personas dedican tiempo solamente a esa parte y descuidan los objetivos institucionales. Tampoco ese desequilibrio también es negativo porque va en contra del bien de la empresa y el bien de todos, porque las empresas están para funcionar, para que haya trabajo para todos y para que se logre una muy buena productividad. El resumen de este postulado entonces es que la mejor forma de organización es la que asegura la cooperación de los miembros que la conforman mediante un trato justo y beneficios recíprocos. Luego seguimos con las teorías de los sistemas, porque después de la eclosión de las escuelas de las relaciones humanas, en 1956 se conocieron los trabajos del biólogo Ludwig von Bertalanffy, creador de la teoría general de sistemas. Es fundamental y el resumen del postulado de esta teoría es que la mejor forma de organización es la que coordina armónicamente los diferentes sistemas que definen un sistema organizacional. Él empezó a contemplar esa perspectiva compleja de estos sistemas y cómo funcionan y cómo deben coordinarse para que se logren los objetivos institucionales. Surge entonces pues muchos teóricos en esta tendencia de los sistemas que hoy todavía están influyendo en nosotros y que han tenido unas evoluciones importantes e interesantes. Está también la teoría de la población ecológica de Hannan y Freeman en 1977 y 1984. Esta teoría fue propuesta con una diferencia entre estos dos trabajos que radicaban el objeto de estudio. Por un lado, uno se enfoca en la población y el otro se enfoca en la empresa. Su propósito radica en enfatizar la importancia del entorno en el subsistema. Lo más importante de esta teoría es que la mejor forma de que la organización funcione es la que consigue adaptarse al entorno y seguir operando con eficiencia.
Esta parte es muy importante desde la perspectiva ecológica y tiene que ver también con esa mirada de la complejidad. Pero hay que advertir que esta adaptabilidad es fundamental para que se sobreviva, pero sin perder la esencia del sentido y esa parte profunda que da identidad a las instituciones y bueno, también a las personas. En nombre de la adaptabilidad hay que lograr sobrevivir, pero que sea sin perder la esencia, sin dejar de ser uno mismo o sin dejar de que la organización cumpla sus fines, que son el bien de las personas. Luego tenemos entonces a Maturana y Varela. Ellos nos plantean la teoría de la autocriticabilidad organizada para estudiar las organizaciones como un sistema en el cual se crea una red de procesos u operaciones que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Por tanto, si pierde su organización, corresponde al límite, o sea, presionándolo al límite de su tolerancia, se generan cambios estructurales. Pero el hecho de que los seres vivos estén sometidos a este determinismo estructural no significa que sean previsibles. En otras palabras, están determinados, o sea, hay condiciones que presionan para esto, pero esto no significa que estén predeterminados. En esta propuesta, Maturana y Francisco Varela introduce esos estudios como el concepto de autopoiesis, de esa autorreproducción que es fundamental para que funcionen las organizaciones, también de la autorreferencialidad, esa mirada a los sistemas que desde esa perspectiva biológica nos permite hacer lecturas de cómo funcionan y cómo aprendemos, cómo nos adaptamos y que funciona también en los ámbitos sociales. Porque tiene que ver con la vida, con cómo funciona esta vida, cómo se hace para sobrevivir. Pero es importante que conserve esta perspectiva autopoética. O sea, en esto, lo que les decía, esa perspectiva de reproducirse, pero desde una construcción de esa identidad, esa búsqueda, desde ese sentido. Y desde esa perspectiva se logra esa gran adaptabilidad pues, al medio y esa permanencia, ese sistema que logra sobrevivir, permanecer y perdurar. Esta es una perspectiva interesante además porque atiende elementos de la biología y de la ética. Es fundamental para nosotros trabajarlo. Seguimos con Niklas Luhmann. Entonces, como les decía, vemos cómo es fundamental en estas teorías de los sistemas, cómo nos siguen afectando. Y Luhmann hizo una propuesta muy interesante, creó todo un discurso con muchas categorías que permiten interpretar los sistemas desde la comunicación. Cómo nos afecta la comunicación, cómo hay unas interacciones, cómo hay unos sistemas sociales. Entonces complejiza las dinámicas de las relaciones en las organizaciones y nos permite nuevas interpretaciones que hacen que pueda leerse en esos sistemas de poder por eso he dejado esta diapositiva que me pareció muy interesante porque aborda elementos conceptuales que ustedes pueden retomar y profundizar más adelante con su teoría general de sistemas en Luhmann. Y nos muestra cómo funcionan estos sistemas, cómo afecta el poder, cómo es el medio de comunicación, o sea, lo que circula más que los sujetos plantea él es la comunicación. Entonces, como nos pone paradigmáticamente en un lugar donde son, pues hoy con las tecnologías de la comunicación se comprende más fácilmente este proceso de lo comunicativo, cómo nos construimos en estos escenarios y cómo interactuamos con el entorno y cómo se debe concebir la organización desde esta complejidad para abordar propuestas que puedan reconocer la función, por ejemplo, de la comunicación, el poder, los sistemas de poder que se estructuran y cómo funcionamos y cómo estamos también metidos en una dinámica que nos exige procesos de investigación muy importantes y que se verán en el siguiente teórico. Por ejemplo, Peter Senge también nos apuesta por lo que es el aprendizaje. Entonces las organizaciones que aprenden esa noción de aprendizaje ya no es, digamos, en el ámbito de lo organizacional el paradigma de la enseñanza, y esto es una ruptura profunda y que ha venido a afectar a las instituciones educativas.
Pero lo interesante de estas apuestas es retomar lo que tiene que ver con lo personal en relación con lo organizacional, pero estableciendo el lugar de la enseñanza como un elemento fundamental en los modelos pedagógicos y articulándolo a estas apuestas. O sea, no desplazándolo como ha sucedido en muchos escenarios. Entonces nos habla de la quinta disciplina, que es el ser capaz del pensamiento sistémico que integra las otras disciplinas que tienen que ver con el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Es esencial trabajarlo hoy en día y puede hacer que una organización y particularmente una institución educativa pueda hacer apuestas que sean pertinentes para el futuro desde la perspectiva del aprendizaje. También que sea capaz de mejorar, de construir esa visión compartida y de valorar los intereses de todos para hacerlos partícipes y que sigan existiendo y no desaparezcan las visiones de los docentes, por ejemplo, o de los estudiantes, que son los sujetos primordiales en estos contextos. Pasamos entonces a una teoría con la que he querido cerrar porque es bien importante, y es la teoría de la contingencia. Porque cada función en una organización puede desarrollar competencias esenciales que le permitan a esta llevar a cabo actividades de creación de valor a un costo más bajo que sus rivales. Esto es una perspectiva absolutamente organizacional, pero permite hacer unos análisis de cuando se le apuesta a la diferenciación, que es por ejemplo los colegios de alta calidad, con las propuestas masificadas de bajo costo. Esto nos termina afectando porque de todas maneras hay elementos como los que se señalan allí en esta diapositiva, en este pequeño cuadro, donde se muestra cómo la investigación y desarrollo es un elemento fundamental para tomar decisiones, para optimizar el trabajo, para generar ajustes, y esto permite mejorar. Y hoy especialmente por lo que tiene que ver con lo tecnológico. Para que entonces se toma el ejemplo de una empresa como Google, donde los objetivos es promover a todos, proveer funciones de los recursos en el contexto que se necesiten para desarrollar habilidades y destrezas superiores. O sea, toda su gente tiene que estar a un nivel muy alto. Por tanto, su estructura y la cultura organizacional son muy importantes para el desarrollo de estas estrategias a nivel funcional. Parten de una estructura que tiene unas actitudes, digamos, disruptivas con lo convencional de las organizaciones, porque como se puede ver en este esquema, lo que se hace es, ya no es piramidal o vertical, pues la estructura del sistema, sino que es horizontal, pero efectivamente horizontal, efectivamente hay formas de comunicación que permiten que todos puedan interactuar. Hay otras reglas de juego que son las que ustedes pueden encontrar en la parte derecha de esta comparación que se realiza, y donde es muy importante la investigación y desarrollo. Según la teoría de la contingencia, el diseño de una organización debe permitir que cada función desarrolle una estructura que esté acorde con sus recursos humanos y sus recursos técnicos. O sea, se construyen propuestas de acuerdo a esas necesidades de esa contingencia de un momento específico y esas que nos ponen hoy en día pues con estas dinámicas de globalización y tecnológicas. Y a medida que se examine cómo diseñar una estructura que le permita esas funciones de investigación y desarrollo, se generan procesos de producción y ventas que permiten mejorar y perfeccionar esas competencias esenciales en este tipo de organizaciones. En el ámbito educativo, la investigación y el desarrollo es fundamental. La innovación se construye a través de esa investigación y desarrollo. No es solamente algo para guardar en anaqueles, hoy en día en nuestros archivos de nuestros computadores, sino que debe generar cambios en la práctica. Todo lo que nosotros escribamos en lo posible gana una mayor validez cuando se hacen procesos de estudio de eso, qué impacto genera, cómo se aprende mejor. Por ejemplo, si la categoría que se va a abordar es la del aprendizaje,
haciendo determinados cambios en las didácticas, en las metodologías, utilizando determinados aplicativos, software o diseñando software específico según las necesidades de estos estudiantes en contextos como los de hoy globales y donde ellos tienen pues relación con el mundo y nosotros como docentes también lo tenemos. Entonces, quienes gestionan y quienes dirigen tienen una gran responsabilidad por investigar, porque la gestión, como se puede ver, no es algo instrumental, subyace en él un piso epistemológico profundo que hay que investigar y que hay que estudiar, y es a lo que los invito con el trabajo que hoy les he compartido. Aquí hay algunas referencias que utilicé para construir esta presentación y de todas maneras lo que espero es que ustedes pues bueno, se puedan contactar conmigo. Ahí está el correo, al final no se ve muy claramente, pero es sandra.acevedo@unad.edu.co, y estaré disponible tanto en los eventos que organizan, los procesos de investigación, como en la red pues en las que estoy participando, para que podamos construir procesos de investigación y en lo posible aportar a la mejora de las prácticas educativas. Muchísimos éxitos.